Qué día maravilloso hoy de poder estar en la casa del Señor nuevamente, de poder cantarle canciones, de poder compartir meditaciones y palabras. Hoy es un día, como decía al principio, que las iglesias tienen la tendencia a llenarse. Es uno de los días más visitados por los cristianos a la iglesia, porque en el fondo de sus corazones reconocen al Señor Todopoderoso. En el fondo de sus corazones reconocen y creen que Él resucitó. Y gloria a Dios por esto. Porque el hombre estaba completamente separado de Dios. Yo siempre digo que la palabra muerte y separación es prácticamente lo mismo. ¿Acaso no escuchó cuando una pareja se separa y cuando ella o él le dice, estás muerta para mí? ¿O estás muerto para mí? Cuando una amistad se separa de años, esa palabra, estás muerto para mí, tiene que ver con que no nos vamos a juntar nunca más. Y en realidad, cuando el hombre desobedece a Dios, queda expuesto a la muerte, a la separación con Dios. Y no había manera de que el hombre vuelva a juntarse con Dios si no fuera por medio de la justicia, si no fuera elevado a juicio. ¿Qué le hace creer a usted que si nosotros tenemos leyes, vamos a poner de ejemplo la ley de este país, la ley migratoria de este país? Si usted va a juicio y tiene su abogado, pero si usted no califica, usted queda expuesto a una deportación inmediata. Y esa no es una ley que Dios puso, la ley migratoria, pero existe aquí, en este país. Y aquellos que la transgreden pagan las consecuencias si son capturados o si son llevados a juicio. En el reino de los cielos pasa exactamente lo mismo. Nosotros fuimos hallados culpables de desobediencia. Y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Porque el primer hombre falló y desobedeció a Dios. Pero a pesar de eso, jamás Dios dejó sola a la humanidad, la siguió pastoreando. Formó una nación santa para Él, en su corazón, pero era necesario que otro hombre sin concupiscencia, al igual que Adán, llegara a la tierra. Fue tan siniestro el engaño del enemigo sobre Adán. Adán tenía la inocencia de un niño. No tenía concupiscencia. No tenía pensamientos de maldad, Adán. Era un ser puro como Dios lo hizo. Él no sabía que era la mentira, el engaño. Pero hubo una fuerza maligna que influenció a Eva. ¿Quién era el ser más difícil de convencer? Por eso Satanás se enfocó en la mujer. La mujer es diferente al hombre.
A la mujer no la va a engañar así nomás. El hombre era la corona del enemigo. El hombre era el objetivo de Satanás. Pero en el medio estaba Eva y había que convencerla a ella. Y la astucia de esa serpiente logró el objetivo, engañando al hombre. Por eso el hombre queda separado de Dios, en falta, por desobediencia. Pero el segundo Adán, aquel que tampoco tenía esa concupiscencia, aquel que era puro y santo de corazón, llegó. Llegó y fue un niño, como usted y como yo. Y fue un adolescente, como hay aquí adolescentes. Y fue joven. Y buscó de Dios. Y buscó hacer la voluntad de Dios. Y fue tentado. Como lo fue Eva y como lo fue Adán. Fue tentado. Pero él fue obediente a Dios. Él lo que venía a hacer era a fundar una nueva humanidad. Una humanidad que iba a estar por sobre todas las cosas. Una humanidad que está más allá de la religión, que está más allá de los credos. Una humanidad que va más allá de lo que la gente cree o no cree, de lo que la gente quiere hacer o lo que la gente no quiere hacer, si quiere seguir, si no quiere seguir, si toma su cruz, si no toma su cruz. Hay una humanidad diferente que Jesucristo vino a formar, que vino a levantar, que vino a comenzar para llevárselos con Él. Y quiera Dios que hoy nos dé la sabiduría para entender esto. Hay una nueva dimensión humana en lo espiritual que Jesucristo vino a formar. Y comenzó con 12 discípulos, de los cuales hubo uno que nunca entendió lo que Jesús era, que nunca entendió y que nunca transformó su corazón como los otros. Hubo uno que se enfocó más en la ganancia personal y en las tranzas que podía hacer, siendo el tesorero, que amó más el dinero que las enseñanzas del maestro, que vivió en la oscuridad en medio de la luz, que el amor al dinero lo cegó, por eso nunca pudo ver a Jesucristo tal cual Él era. Siempre se enfocó en lo suyo. Pero los otros 11 siguieron y fueron los primeros. Fueron pioneros en ser parte de esa nueva dimensión de personas que iban a ser redimidas. Personas que iban a nacer de nuevo. Personas que iban a tener la capacidad de resucitar el día que murieran, como Jesucristo lo hizo para vida eterna. Y allí entramos nosotros también. Los que tomamos la cruz un día. El término cruz, oprobio, humillación. La cruz significaba la bajeza del ser humano, la bajeza de la humanidad, comparada con esta nueva generación que Jesús venía a buscar de humanos o de formar. Esto representaba todo lo contrario. Y un pueblo esperaba un rey que los libertara del yugo de los romanos.
Esperaban un rey. Me imagino que una persona erguida, una persona que meta miedo, un guerrero que venga con armaduras y que vaya a la batalla contra los romanos y los destroce, un rebelde. ¿Qué se imaginaban ellos? Un Mesías. Pero resulta que el Mesías que había llegado no calificaba dentro de los parámetros de este pueblo, que esperaba a alguien portentoso. No, este se había rodeado de 12 pecadores, que uno era extremista, que el otro era un ladrón, que el otro era un cobrador de impuestos, que los otros eran vulgares pecadores y pescadores. Se había rodeado, lo seguían, el ejército que seguía a este rey eran mujeres de mala fama, hombres que gozaban de mala fama. Era un ejército raro, no podía ser, no calificaba. Porque no podía ser que cuando este hombre se paraba a hablar en frente de grandes multitudes, los primeros que estaban ahí eran los pecadores, los peores del pueblo. No podía ser. No podía ser que en vez de hablar contra el César, tenga un discurso que diga, denle al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Ellos buscaron una rebeldía, pero este rey, en el cual nadie creyó, tenía una manera de expresarse diferente. Comenzó a decirles primeramente a aquellos que se creían cerca de Dios y seguir a Dios y ser gente de Dios, a los maestros de la palabra de Dios, que eran unos hipócritas, porque no tenían cuidado ni de los pobres ni de las viudas, que eran unos hipócritas porque decían y se sabían la palabra, pero no la ponían en práctica, que iban todos los domingos a la iglesia, pero de lunes a viernes eran un desastre en sus casas, sus mujeres, con sus hijos, en su trabajo, tenían una mala fama. Pero esos sí eran los primeros que estaban allí en las sillas, en las iglesias, y les llamaba hipócrita. Le decían, ustedes actúan, se las pasan actuando, y se ganó el odio de ellos. Y comenzó a caminar y empezó a sanar enfermos. Era un rey diferente. Empezó a libertar a los cautivos. Empezó a transformar la vida de las mujeres que eran de mala fama, se transformaban en personas que lo seguían a él. Nunca, jamás juzgó a ninguna persona. Al contrario, ¿dónde están los que te juzgan, mujer? No quedó ninguno, Señor. Yo tampoco te juzgo. Ese amor que Él derramó sobre las personas hacía que la gente cambiara su forma de vivir. Hoy en día, aparte de ese fariseísmo en las iglesias, insulta a las personas, las juzga, las condena. Pero este Jesús era diferente. Ellos esperaban un Mesías portentoso y de repente les llega un muchacho que no tenía dónde dormir, que no tenía dónde comer, que pasaba días sin comer, que pasaba días sin tener dónde apoyar su cabeza, que caminaba kilómetros y kilómetros para hacer la voluntad de Dios, porque Dios sí tenía una agenda para él. Y de repente, cuanto más esperaban de él, fue cuando decidieron entregarlo.
Y aquel que nunca entendió nada fue, le dio un beso y lo entregó, lo traicionó. Muchos de nosotros decimos, qué malos los judíos, qué malo Judas. ¿Cuántas veces no entregaste al Señor con un beso? O tal vez no fue con un beso, pero lo entregaste igual. El rey que todo el mundo esperaba estaba allí, solo, en Getsemaní, abandonado por todos. Sus discípulos ni siquiera pueden estar 10 minutos despiertos orando con él. Cuando él se desvelaba por los demás, en ese momento estaba solo, nadie lo apoyó, nadie lo cuidó, nadie lo contuvo. Él sabía lo que venía. Y de repente el rey que esperaba al pueblo, estaba frente a un tribunal completamente falso, con acusaciones falsas, con un juicio completamente injusto. Y fue condenado a la cruz. Y para que no lo reconocieran, le desfiguraron la cara. Desfiguraron su rostro. Perdió toda apariencia, todo aspecto humano. Las personas que veían a un hombre llevar una cruz hacia el Calvario se preguntaban, ¿quién será? Porque no lo podían reconocer. Lo habían golpeado toda la noche. Le pusieron una corona de espinas. Su rostro estaba ensangrentado. Su barba y su bigote fueron arrancados. Finalmente el rey estaba en una cruz moribundo. ¿Qué clase de rey es ese? Hay una serie que yo siempre recuerdo que se llama Shaka Zulu. Es la historia de unas de las tribus zulúes de África. Y Shaka era su rey. Y cuando llega la colonia británica, que traen una cruz y traen a Cristo crucificado en la cruz, Shaka pregunta y dice, ¿quién es ese? Y ellos le dicen, es nuestro rey, es el rey de reyes, es Jesús. ¿Ustedes adoran un rey muerto? ¿Un rey crucificado? Yo soy un rey, dijo. A mí me quedó porque la imagen del hombre, lo que el hombre espera, de lo que el hombre esperaba de ese rey era algo inexplicablemente salvador, el libertador. Pero lo que el pueblo no se daba cuenta es que este hombre realmente sí era el libertador, realmente era el Hijo de Dios. Porque no nos venía a liberar solamente de los romanos, venía a liberar a toda la humanidad, no solamente a los judíos. Y no solamente iba a liberar de los romanos, sino de las garras de la muerte, de la separación que Satanás había gestado aquella primera vez con Adán y Eva. Y ese Dios que envió a su único hijo, lo glorificó. Y le dio un nombre sobre todo nombre, en el nombre del cual toda rodilla se doblará un día y confesará toda lengua que Él es el Señor.
Pero ¿qué clase de rey esperaban ellos? Este rey estaba muriendo en la cruz, completamente indefenso. De hecho, junto a él estaban condenados otros 2 ladrones. Uno pertenecía a la nueva generación humana, por así decirlo. El otro era parte del montón. El otro pertenecía a aquellos que buscan entre los muertos al que vive. Porque le dijo, salvaste a tantos, sanaste a tantos, sálvate tú mismo, bájate de la cruz. No era que ibas a destruir el templo y en 3 días los ibas a reconstruir y no puedes bajar de la cruz. El otro le dijo, ¿sabes qué? Tú y yo hicimos algo y merecemos estar aquí, pero este hombre es inocente, no hizo nada. Y lo miró al Señor y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Pero, ¿cómo lo pudo haber salvado si no se bautizó, no estudió la Biblia, no fue a la iglesia, no confesó sus pecados? O sea, hay algo que está mal ahí. Así somos nosotros. No entendemos que Jesús mira el corazón del hombre. Pareciera que nunca entendimos que este rey era diferente. Nos venía a salvar de lo que no vemos, no de lo que vemos. Nos venía a liberar de una lucha que no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores, contra potestades, contra huestes de maldad, que se interponen entre Dios y el hombre. Por eso Jesús se volvió ese puente entre el hombre y Dios. Nadie viene al Padre si no es por Él. Era un rey diferente, un rey que estaba de rodillas pidiéndole clemencia a su Padre. No me abandones. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Era un rey que brillaba con luz propia, con la luz que el Padre le dio, tanto que las tinieblas no lo podían contener. Porque cuando Él expira y muere, las tinieblas, la muerte, no lo pudo contener. No se pudo ni siquiera acercar a Él, que era la luz del mundo. Aquella luz que había iluminado los ojos de Bartimeo, que fue lo primero que vio cuando recuperó la vista, su rostro. Yo siempre me imagino ese momento, cuando Jesús le da la vista a Bartimeo. Me quiero imaginar a Bartimeo viendo al Señor frente a él. Y lo primero que vio fueron sus ojos, su rostro, su sonrisa, su ser entero. Nuestro Señor Jesús dando su vida desde el principio por nosotros. Jesús no dio su vida en la cruz del Calvario. Jesús muere en la cruz del Calvario. Jesús dio su vida estando en el trono diciendo, yo voy por ellos. Y ahí dio su vida. Nadie le quitó la vida a Jesús, Él la dio. Y no hay una muestra más hermosa de alguien dando la vida por los demás. Se lo dijo en la cena a sus discípulos, yo doy mi vida por ustedes porque los amo, porque son mis amigos. Y no hay una muestra mayor de amor que dar la vida por los demás. ¿O acaso no escuchaste a cuántas mamás decir,
He dado mi vida por ti. ¿O acaso no viste el ejemplo de algunas mamás dando su vida, negándose a ellas mismas para que sus hijos sean el día de hoy quienes son? Y en el peor de los casos, si nunca entendieron el sacrificio de la madre, siendo lo que son, lo que decidieron ser. Pero nadie puede negar que esa mamá se negó a sí misma y dio todo por esos hijos. No hay una muestra mayor que morir a sí mismo por los demás. Y de repente tenemos a Jesús enseñándonos, por ejemplo, que así como Él dio su vida por la iglesia, que es su esposa, su novia, será su esposa un día. Así nos enseñaron los hombres a tratar a nuestras mujeres. Algunos para ser humillados y otros para que sigamos un camino. Qué difícil es para el hombre hoy en día tomar la decisión de seguir a Cristo. Porque el mundo se ha transformado en una generación de humanidad tan perversa y tan pervertida, tan tentadora, que el hombre busca entre los muertos al que vive. El hombre va y busca en la religión a Dios. No lo vas a encontrar a Dios en la religión nunca. Ni en la católica, ni en la evangélica, ni en los testigos. No. Hay algo nuevo que Jesús vino a formar. Más allá de toda religión y toda creencia. Jesús nos dejó una altura específica y un nivel específico y una dimensión específica, donde todos aquellos que pierdan su vida van a poder acceder a ese lugar y caminar en él. Como lo hizo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. La cruz, el oprobio, las calumnias, la vergüenza. Jesús fue y la asumió. Jesús fue y se hizo cargo de mi oprobio y del suyo. Jesús fue y se hizo cargo de mi culpa y de la suya. Y a tal punto que dice la palabra en Gálatas 6, 14. Viene Pablo y habla de la gloria en la cruz. Pero dice Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ya no era un motivo de oprobio y de vergüenza la cruz. Ahora nos gloriamos en la cruz de Cristo. Cristo transformó lo que era la cruz. Hoy en día la cruz nuestra, Él nos las enseñó. Porque un día nos dijo, el que quiera seguir en pos de mí, el que quiera estar donde yo voy, el que quiere estar donde yo estoy, deje de vivir como vive
Deje de pensar como piensa. Deje de hacer lo que está mal y que lo separa de Dios. El que quiere estar donde yo estoy tiene que dejar el pecado. Porque donde yo estoy no hay pecado. El pecado no tiene lugar. Durante la pandemia, aquellos que tenían algún tipo de síntoma no podían estar donde hay un lugar con personas que no tenían síntomas. ¿Me entienden lo que les digo? Aquel que estaba enfermo era aislado completamente, no podía estar entre los sanos. No había lugar para él. Como no hay lugar para el pecado donde está Jesús, porque no puede estar. Así como la muerte y la oscuridad no pudieron contener a Jesucristo, tampoco lo pudo contener el pecado. De la misma manera, la oscuridad no se puede acercar a la luz. Y donde Él está, nos anima y nos dice, si quieren estar donde yo estoy, niéguense a sí mismos. Tomen su cruz cada día y síganme. ¿Cuál fue la cruz de Cristo? Sino usted y yo. ¿En algún momento nos abandonó Jesús? Si nunca nos abandonó en el propósito y estando vivo, ¿cómo nos va a abandonar ahora que está glorificado junto al Padre? Y que es nuestro abogado. Que cuando el acusador viene de rondar la tierra y se acerca a nuestro Padre y le dice, vengo de rondar la tierra. Y vi al hermano fulano y al hermano mengano anoche. Y hoy están en la iglesia. Jesús está allí como tu abogado. Y el Padre reclama justicia, diciendo, tiene razón. Pero Jesús hace lo que hizo con María Magdalena y los discípulos en ese tribunal. Expone sus manos y su costado y sus pies y las marcas de los azotes y las cicatrices de su barba arrancada y los golpes, los cortes de las patadas y de las trompadas en su rostro. Y le dice, sí, pero yo pagué por ese hermanito. Aquí está la prueba. Yo fui a la cruz por él. Por lo tanto, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Desnudez, hambre, que hablen mal de ti. Escuchen, dijo Jesús, si hablaron mal de mí, hablarán mal de ustedes también. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. Si conmigo no tuvieron piedad, con ustedes tampoco la tendrán. Pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Y ustedes también lo harán. Porque nunca los dejaré ni los desampararé. Porque yo estaré con ustedes hasta el último día. Ahora vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Enséñenles lo que aprendieron de mí. Sean con ellos como yo fui con ustedes. Amen a sus prójimos como a ustedes mismos. Y entonces serán realmente mis discípulos y todos sabrán que son discípulos míos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y aquellos que crean
y sean bautizados, o sea, nazcan de nuevo, serán salvos. Y los que no tomaron su propia decisión, el estar afuera, ya ser condenado. Pero no son condenados por Él, sino porque es una propia decisión de no estar donde Él está. Hay una canción que dice, yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar donde Él está. Porque Él vive. El primer día de la semana leíamos. María Magdalena fue hasta la tumba, cuando todavía era de noche. Y fue y encontró, para sorpresa de ella, la piedra removida. Y corrió y avisó a los discípulos y ellos vinieron y cuando vinieron se encontraron que el cuerpo del Señor no estaba allí. Pero habían dos ángeles que les dijeron, ¿por qué buscan? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan la esperanza donde no está? ¿Por qué se deleitan por minutos, por horas, en lo que realmente está muerto? Recuerden las palabras de Jesús hacia esa mujer en Samaria. Si yo te doy mi agua, nunca más volverás a tener sed. Y ella dijo, sí, yo quisiera eso para no venir a buscar agua del pozo donde toda la gente me juzga. Mujer, no estás entendiendo. Yo quiero darte el agua que te va a llevar a otro nivel. No importa lo que ellos digan de ti. Nunca más tendrás sed de lo espiritual. Lo mismo trató de decirle a las multitudes que lo seguían, porque los había alimentado. Ellos venían por el pan y por los peces. Jesús decía, gente linda, yo soy el pan de vida. ¿Por qué vienen? Por el pan que mañana les dará hambre otra vez. Comamos del pan que nos va a alimentar por siempre. Tomemos el agua que nos va a calmar la sed para siempre. Jesús es el pan de vida. Es la luz del mundo. Él es el agua que sacia la sed. Y Jesús vive. Él está vivo. Resucitó. Y las tinieblas y la muerte nunca pudieron ni podrán ni contra Él ni contra la iglesia. Entremos en ese nuevo nivel de Dios. Hablemos. ¿Tienes problema con tus hijos? Siéntate y habla con ellos en el nombre de Jesús. ¿Tienes problema con tus padres? Siéntate y habla con ellos. ¿Tienes problema con un hermano? Antes de dar la ofrenda, dice la palabra. Antes de dar la ofrenda, más importante que la ofrenda es estar en paz con tu hermano. Pídele perdón. Hay problemas en el matrimonio. Hablemos. Arreglemos las cosas. Jesús vive. No es un cuento. Padre, yo te doy gracias por tu amor y por tu misericordia, Dios. Gracias, mi Dios, por Jesús, por la cruz. Mucha gente, Señor, carga esa cruz en una cadena en el pecho orgullosos. Antes era oprobio. Jesús transformó todo eso.
Pero cada uno tenemos nuestra cruz, Señor, y ayúdanos, Señor, a cargarla cada día. Gracias por la cruz, Jesús. Gracias porque nos diste esperanza y salvaste nuestras vidas. Gracias por la resurrección a vida que nos diste. Amén. La palabra nos enseña que la noche que el Señor Jesús fue entregado, Él tomó el pan, lo partió y dijo que ese era su cuerpo, que por vosotros, dijo, ¿no? Por todos nosotros es partido. Hoy nosotros vamos a recordar aquella noche, la noche que el Señor fue entregado mediante el pan, compartiendo el pan y compartiendo el vino. Nuestro Señor vive. Y Él dijo, de cierto os digo que no volveré a compartir el pan y el vino con ustedes hasta que venga mi reino. Allá, en el lugar. ¿Se imagina eso? Imagíneselo, porque va a pasar. Vamos a participar ahora.